Saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast El Consultorio. Vamos a estar hablando hoy de un enemigo silencioso que en el caso de Puerto Rico afecta a mucho de la población. Para que usted tenga una idea, un 42% de la población de Puerto Rico padece de esta condición y es una cifra que es notablemente más alta incluso que en los Estados Unidos. Es la principal causa de muerte, está relacionado, mire, con el corazón. Y por nosotros se encuentra el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que es cardiólogo, el doctor Carlos Díaz. Estamos hablando de la hipertensión. ¿Por qué la prevalencia es tan alta en Puerto Rico? Mira, esto muchas veces hay que pensar que son nuestros hábitos alimenticios o nuestro estilo de vida. En Puerto Rico, tengo que decirte que el punto clave fue cuando aquí se insertaron todo el cambio en nuestras dietas y el cambio en los hogares. Cuando aquí empezaron los fast food a llegar a Puerto Rico, que lo han invadido, hay fast food por todos lados. Aquí la calidad de la dieta se fue al piso. Aquí la dieta empezó a degenerarse. Aquí todo era fast food. Aquí los niños se llevan al fast food, los se comen en fast food. Y la cantidad de fast food que hay aquí en Puerto Rico, en todos los pueblos. Yo estaba cuando uno de ellos aquí comenzó, cuando yo era niño, yo tenía 8 años. Esto cambió. Las mujeres se fueron a la calle a trabajar. Ya eran personas que estaban ocupadas, ya tenían que ir al fast food a llevar a los niños. Todo esto se alteró. ¿Y el fast food? ¿Por qué de fast food? Porque estos alimentos tienen alto contenido de carbohidratos y de sodio. Y el sodio promueve, estos hábitos promueven a elevar la presión arterial. Igualmente el estrés que se vive. El estrés no se puede cuantificar, no se puede decir 120-80 de estrés o 80 de estrés o el colesterol con el colesterol. El estrés es la vida que llevamos nosotros, el agite que llevamos nosotros, las dificultades que el país ha padecido. Desde que vino la industrialización a Puerto Rico, vino el cambio total, donde la vida es tanta dificultad, incomodidad, y ese estrés combate y eleva la presión. Todo esto va creando parte de lo genético, porque muchas veces esto es multifactorial, ¿verdad? Hay que entenderlo. La obesidad promueve la presión alta, pero en sí, la parte de también la falta de actividad. El sedentarismo. El sedentarismo, porque la persona tiene 2 trabajos, ya cansado. Yo lo veo todos los días, le pido, mira, pero yo siempre he dicho, saca una horita para ti de las 24 horas, date cariño y amor 1 hora de las 24 horas. El resto, dedícaselo a la humanidad, pero dedícate 1 hora, vete a caminar 1 horita. Y todo esto ha ido creciendo, porque entonces estar sedentario ha tenido la obesidad, ha tenido la diabetes, y todo esto va causando un daño a la vascularidad, a los vasos sanguíneos, que son las arterias, y se ha perdido la capacidad de vasodilatar. Y al perder esa capacidad, por la obesidad, la diabetes, el colesterol, viene lo contrario, la vasoconstricción, que es cerrar los vasos sanguíneos y la presión aumentar. Okay. Entonces, esto es lo que trae, la presión es consecuencia de todos estos cambios. Entonces, es silenciosa, como tú dijiste ahorita, es silenciosa. La mayoría de los pacientes que son hipertensos en su oficina, ¿tienen otras comorbilidades? ¿Tienen otras condiciones crónicas? Sí, especialmente obesidad. Y entonces de ahí venimos la resistencia a la insulina. Entonces viene la diabetes. Pero fíjese, eso que usted menciona de los centros de comida rápida, aquí hubo una legisladora, que en paz descanse, Piti Gándara, que trató de meterle mano a ese problema. Y yo me acuerdo que aquello fue, ¡ay, Dios mío, vamos a quebrar, esto se va a acabar el mundo! Por lo menos logró que uno pudiera, si va a este lugar, que te cambiaran y te dieran una botella de agua. Sí. Pero usted sabe que eso fue una lucha tremenda. Y te digo, la presión arterial en mi oficina es el diagnóstico número 1. Número 1 en el sentido de cuando yo codifico la razón por la que vienen los pacientes, el primer diagnóstico es hipertensión. Ese es el número 1. Y entonces todo esto, muchas veces, gente joven ya está teniendo hipertensión. La vida que llevan, sedentario, estrés, vida complicada, 2 trabajos. Todo esto va a evolucionar en que va a tener daños. ¿Por qué no da síntomas? ¿Por qué el cuerpo se queda calladito hasta que a lo mejor es muy tarde? Eso es por años. Es por años. Muchas veces, porque es a nivel de la circulación. No es un daño específicamente, mira, como tú te caes y te rompiste una pierna o tienes un tumor, un dolor en un área. No da dolor. Al no da dolor, no da señas. ¿Cuándo da dolor? Muchas veces, pues, dolores de cabeza o falta de aire, ¿verdad? O dolor de pecho, pero cuando la presión está bien alta. Pero es que hay que entender esto. La bien alta te da aviso y tú arrancas para hacer emergencia o vas al médico. Pero ese borderline que nosotros decimos, esa presión como que el leve, cuerpo tiene resistencia a dar síntomas. No da síntomas. Entonces el paciente no accesa a los servicios médicos a tiempo porque
Un día fue que le cogieron una presión alta y, ay, mira, me cogieron una presión alta, qué cosa. ¿Verdad? Entonces, ve, por casualidad se la chequeó. O sea, y ahí es que, o sea, ahí es que es el problema, que se tarda en llegar al diagnóstico. Ya cuando es hipertenso es porque ya tiene ya órganos del humor afectados. Por eso es que yo siempre he dicho, ¿usted tiene plan médico? Usted chequeese una vez al año, hágase su laboratorio una vez al año y evalúese por un cardiólogo, por su médico internista. ¿Y usted le recomendaría a la gente que de cierta edad en adelante se compraran una máquina y se verificaran? Mira, ¿O qué con eso de tener una máquina en la casa? las máquinas es Para un medir la dolor presión. de cabeza para nosotros porque está sobrediagnosticando. Está sobrediagnosticando. Usted puede usar una máquina, pero no es cualquier trililí por ahí, cualquier máquina. Tiene que ajustarse una máquina que ya por hecho las máquinas de la muñeca ya no están aprobadas por los grandes, por las asociaciones del corazón. La que usaba aquí en la muñeca. Ok. Se usa la de aquí digital. Ok. Digital, ok, perfecto. Pero usted coja su máquina y se la lleva consigo al médico, al cardiólogo, al internista, a su médico. Y usted cójase esa presión ahí. Se la coge en el momento con su médico y que el médico la coja por el otro modelo, que es el modelo del aire, que es el que nosotros, por ocultación. Esa es la mejor, la ocultación. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si esa expresión de ahí es igual a la que el médico cogió por el sistema clásico, pero usted tiene garantía de que esa maquinita le puede ayudar. Por lo pronto está calibrada. Está calibrada. Pero no es a lo loco por ahí, déjame cogerme la presión. Y usted tiene que cogerse. Pero eso no significa que se va a quedar calibrada todo el tiempo, ¿verdad? No, eso mismo. Es calibrada como todo, se daña. Okay. Cada cierto tiempo, una vez al año, de esas visitas que tiene, o cada 2 años, vaya a su médico, cógeme la presión por tu sistema, déjame cogerme la mía. Entonces no se coge aquí en la casa, el médico y en la casa, en el mismo momento. En el mismo momento usted se la coge. Mira, esto es como el azúcar de las maquinitas. ¿Usted quiere saber si su maquinita funciona? Cuando se saque la muestra de sangre en el laboratorio, ahí mismo usted se hace en el laboratorio la suya. ¡Can! Y cuando venga, tengo 80. Chequeé la que viene aquí, 130. Pues esa maquinita está mal. O sea, usted la puede calibrar. Yo siempre he dicho, el método está para bien. Pero ¿qué pasa con estas máquinas? Cuando usted aprieta el cuff, ¿verdad? El cuff, que aprieta, el torniquete, Ajá. aprieta y lo lleva a 160, 180 para ir bajando poco a poco hasta que hace los sonidos. Los primeros sonidos que ocurren son por el desinflar el cuff, ¿verdad? Desinflarlo. Okay. Y luego viene un sonido peculiar diferente a eso. Ese es el de la hipertensión, ese es el de la presión. Ok. No son los ps, ps, pa. Es el pa, el de la primera. Okay. Pero las máquinas cogen el ps como primer sonido de la presión. Y te está sobre. Y eso no es. No sobrediagnosticado. No es preciso. Es preciso. Okay. Entonces, eso no se ha mejorado. Entonces, con el oído nosotros sabemos ps, ps, pa, 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 pa. El primer sonido fue fuerte, el último fuerte es el 130-80. Pero el primero no. Y la máquina sobreentiende que esa es la presión primaria, los primeros sonidos. Y te la da alta. Mira qué interesante. Entonces tienes que cogerte la presión 3 veces. Y sentado, tranquilo. No estés hablando y gritando a tu mamá ni a tu papá. 3 veces tranquilo. No haber tomado durante esa hora café y Coca-Cola en esa hora antes. No tener dolor. No tener angustia ni preocupación porque todo eso aumenta. Porque va a salir más alto. Mira, me dice, mira doctor, me subió la presión. ¿Y por qué? Pues tuve una pelea con mi hija allá y me sacó por el techo y me llevaron a hacer emergencia. Cuando llegó la presión en la oficina, 120-80. Fue el evento. Entonces, no se puede medicar esa presión. Claro. En el momento para bajárseela, pero ya. Porque no podemos overdiagnosticar. Claro. Pero por otro lado, hay que identificarla a tiempo. Según van pasando los años, los organismos de la medicina han ido bajando, que es hipertensión. ¿Verdad? Ahora por lo menos ahora no es 140-80 o 140-90 como era antes. Mira, es más, vamos a tener hasta 150-90 y después de ahí preocúpate. Más alto que ¿Y eso. ahora en cuánto está? Ahora es 130-80 y preferiblemente el normal es 120-80. Okay. Puedes jugar hasta 130-80, pero cada esto es individual. Tú no puedes tener a un anciano, un viejito, con todo cariño, de 95 años, pretendiéndolo tener en 110-70, 120-80, porque se te va a tumbar, se te va a caer. Claro. A veces estos pacientes trabajan o sea, que con 140. Es relativo a condiciones de salud, la edad, etc. Claramente. Y uno tiene que ubicarse con el paciente. Y dice, mira, doctor, yo me tomo los medicamentos, eso me da un bajón, me siento me estoy cayendo. Esta persona tiene que estar en 140, y con 140 está. Funciona perfectamente. O sea, la presión arterial el primer diagnóstico es dañino, derrames cerebrales, daño a riñón,
daño al corazón. Entonces las consecuencias trágicas, órganos vitales se dañan, la aterosclerosis a nivel de derrames cerebrales es horrible. Y nosotros tenemos que diagnosticar esto claramente y darle seguimiento y ser agresivos, pero sobre todo el estilo de vida, la alimentación, estar sedentario y el estrés. Pero ¿cuántos los pacientes están dispuestos a hacer esos cambios? Pues ¿Y mira, cuánto de ahí es poco. mucha frustración de ustedes como médicos? Eso no, muy poco. Y siempre nosotros lograrle, yo le digo a los pacientes, mira, obsérvate esto, mira lo que estás comiendo. Vamos a reducir una serie de cosas. No es que no te dé los gustos, es que la gente malinterpreta, yo voy a dejar esto. Yo no te estoy diciendo que dejes eso, que reduzcas esto. Los quesos, los lácteos, las carnes rojas, las Coca-Cola, el alcohol. Tú estás tomando energizantes, Muchacho. bebidas energizantes. Tumba eso sí tienes que tumbarlo. Pero mira, un quesito, medio quesito en el sándwich en vez de 2 slides de queso. O sea, vamos a hacer moderación. Es que yo me gusta la Coca-Cola, pues no tomes Coca-Cola hasta sábado. Esos 5 días no te des Coca-Cola. Y yo me imagino que usted ha tenido pacientes que le llegan, no, porque yo me tomo este brebaje, el té de yo, no sé, de guanábana para bajar. Mira, y el peor de todo es... Y eso es mejor que la medicina, sí, doctor. No, yo estoy, bueno, hay cosas naturales, yo soy bien abierto a la parte natural, pero no me des lo mío. Tú verás con esto, perfecto, y no ves conmigo. Mira, mi papá, Pero es algo que el paciente tiene que tener la confianza de decirle al médico, porque podría haber alguna de estas cosas, primero, que no están aprobadas por la FDA. ¿Qué significa eso? Que no hay estudios, nada que valide que eso funciona o no. Puede estar botando los chavos. Y dos, que puede interactuar con lo que usted le está dando. Te voy a dar una experiencia. Yo con un paciente de 40 años con 25 de pulso en sala de emergencia. Después vi otro de 35 de pulso en sala de emergencia. Jóvenes. Y yo, ¿pero qué le pasa esto aquí? Iba a ponerse un marcapaso. Iba a poner un marcapaso, no permanente, pero temporal. Cuando venía a ver, ¿sabes qué? Té de tilo y té de manzanilla. Té de tilo y té de manzanilla. Wow. Se empezaron a tomar eso porque tienes ansiedades. Se empezaron a tomar eso y eso tiene un efecto secundario que da para bajar el pulso. Por eso la sensación de que me siento, ay, qué chuchi, qué bien me siento. Sí, sí. Esos son efectos tiene un secundarios. Efecto relajante. Pues té de tilo y té de manzanilla en diferentes maneras. Y yo le digo, mira, eso es natural, pero lo natural también te puede matar. Es la cantidad, no está documentada la cantidad. No, té de tiro, echas ahí el té de tiro, la cantidad. Tú no documentas qué cantidad es. Eso, o sea, hay que tener mucho cuidado. Pero, bolita, digo, es una experiencia y de momento sabíamos ya que era eso y no tuvimos que poner marcapaso. Cosas así que pasan. Experiencias que yo hemos tenido durante estos años, ¿verdad? De mi práctica. Uh-huh. Pero la presión arterial, bolita, digo, es más bien estilo de vida, se verga con alimentación, se verga con ejercicio. ¿Todavía hay muchos fumadores en Puerto Rico? Sí, el dejar de fumar es vital. Es vital. El fumador le hace un daño a las arterias que entonces provoca hipertensión, o sea, acelerada. Hay muchos fumadores. Para el estilo de vida, el estrés que vive mucho. Y las mujeres han aumentado dramáticamente el fumo que antes no, en décadas anteriores. Y el vaping también está haciendo mucho daño, sobre todo entre los jóvenes. Entre los jóvenes eso debe estar prohibido porque no da la concentración, el daño al pulmón severo e irreversible y mortalidad. Pero volviendo a la hipertensión, yo para mí te digo, usted tiene que cuidarse, tiene que atenderse, tómese la presión arterial, pero entonces viene lo otro, empiezan a tomar la presión en la casa y a escribir la presión como si fuese una bitácora de 300 presiones. Ay, Dios mío. Entonces se vuelve misterio. Yo le digo, mira, lo primero que vas a hacer, quítate esa ansiedad de la maquinita. Quita la máquina. Yo te di un tratamiento ahora. Quita la máquina por 2 semanas y me vienes a ver. Pero quítala. No te quiero ver con la máquina. Bótala. Pues me dice, oiga, doctor, desde que usted me quitó la máquina, ya no tengo ansiedad. Esa sensación me da tranquilidad. Pues le quité otro factor. También el exceso, incide, claro, que incide en la presión. A mí me dice, doctor, yo veo ese monitor y ya me pongo ansiosa. Wow. Pues no utilices esto. O sea, vamos a hacer las cosas de una forma coordinada con el médico. Yo no estoy prohibiéndola en total. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen arritmias cardíacas como una fibrilación atrial, que es bien común. Fibrilación atrial, que es el ritmo del corazón irregular, ¿verdad? Si la máquina depende del pulso, pues no sirve la máquina, no importa la justificación que tú quieras, no uses ninguna máquina en el mundo porque por el pulso... Tu comportamiento es inestable. Inestable, no te va a dar una presión 130 horas, después 150, después 110, porque depende del pulso, y esa máquina depende del pulso, y tu pulso es irregular. Tú no busques ni compres ninguna, que te la cojan como hacemos tradicional. Hay que escuchar la presión, se ha perdido eso también. Ahora mucho es coger la maquinita y se olvidan de coger el estetoscopio
y hacer la presión como es. Yo les invito a que eso no se pierda nunca. Yo cojo la presión todos los días de mis pacientes. Yo. No es la técnica, yo. Porque yo tomo decisiones sobre eso. No se lo dejo a otro. Yo se la cojo. Allá en otro consultorio en la máquina. Entonces me dice, oiga, doctor, yo no sé por qué. Voy a traer médico, un ginecólogo, voy a ir a gastroenterólogo. Me dice, tengo la presión alta y con usted la tengo normal. Y yo le pregunto, ¿con qué te la cogieron? Pues con una máquina digital. ¿Con qué y quién te la cogió? ¿Quién te la cogió? Claro. O sea, es importante hacer un diagnóstico para tener un tratamiento. El tratamiento ha mejorado grandemente en los últimos años. Hay una batería de medicamentos extraordinarios para tratar la presión. Pero yo le digo a la gente... ¿Eso se cura? No. Bueno, se cura si hace los cambios pertinentes en muchas ocasiones. Por ejemplo, una bariátrica, un obeso. O sea que los obesos tienen la presión bien alta, la diabetes, todo descontrolado. Tan pronto se operan o usan las inyecciones de Ozempic y de Mounjaro, este tipo de medicamentos, mejora. y les baja el peso, le baja. Yo tengo pacientes que dicen, mira, te voy a bajar el medicamento porque bajaste 20 libras y ya está en 90-60. Vamos a empezar a bajar medicamentos. Y se quitan medicamentos, Eso es excelente. Y eso es bueno, esa es mi meta. Mira, se puede quitar. Que con los años te va a dar por la aterosclerosis. Claro que te puede dar, pero ahora mismo, entre menos medicamentos, mejor. Eso es lo que yo le digo. Mira, y a veces yo le digo, paciente, mira, te voy a dar un break, la primera, toma esta decisión, te voy a ver en una semana, haz estos cambios. Si la próxima, y hay que estar seguro, no puede dar medicamento enseguida porque uno va a una presión rápida. No, hay que entrevistar al paciente y ver, entonces, si tú ves que más de 2 o 3 veces la presión sigue alta, lo medicas por seguridad en lo que él va tomando acción en su vida, ¿verdad? Mira, doctor, este mes no puedo porque estoy en reuniones, pero el mes que viene ya termino y voy a empezar a caminar todos los días. Pues vamos a darte un tratamiento temporero en lo que nos pase cualquier cosa y luego vamos a ver si lo podemos quitar y reducir. Claro que es posible si hay voluntad del paciente, si hay actitud del paciente y hay acción del paciente. Y como siempre he dicho, adherencia al tratamiento. Tiene que seguir las instrucciones del doctor. Antes de concluir, porque tengo una curiosidad, le he preguntado a varios médicos, ¿no le ha pasado en su práctica que algún paciente le llega, mire, los resultados del laboratorio los sometí a ChatGPT o ChatGPT me dijo tal cosa? Ay, bendito. Y Google. Y se meten en Google y buscan resultados. Yo googleé y me dicen, mira, no se pueden dejar orientar. Los confunden más porque es una cantidad de información demasiado grande que el paciente no va a entender. Oiga, y lo más importante, y se vuelve histérico. Ni el sistema de búsqueda ni ChatGPT fueron una escuela de medicina. Claro. No tienen el entrenamiento. Hay unos datos, pero hay que cogerlo con pinzas. Qué curioso. Médico, mire, doctor. Mucha gente sometiendo sus resultados de laboratorio a ChatGPT para que ChatGPT les diga. Mira, tú sabes cuántas veces yo le digo, mira, esto no va contigo, esto no cuenta, eso no cuenta para nada, esto no cuenta para nada, esto no hace falta, esto son cosas de laboratorio. Si tú vas, y eso yo lo sé y lo quito. Ay, doctor, de un laboratorio que tenía 5 cruces, le elimino las 5 cruces. Porque no tienen ningún significado. Son cosas de laboratorio, no tienen que ver con la edad. Los range son diferentes. Tú sabes, y a veces hay que tener precaución. Mira, a veces un resultado que tú veas como médico dice, adiós, hemoglobina en 10. Y el anterior estaba en 15. Me pasó a la compañera, ¿verdad? Y doctor, me empezaron hierro, pero no te checaron por qué te bajó de 15 a 10 la hemoglobina. No, me dieron hierro. Entonces voy a la compañera que se hizo el laboratorio el mismo día. Y oye, te bajó de 14 a 9. Los mismos 5 puntos en una, los mismos 5 puntos en la otra. Sí, me empezaron en hierro también. Y yo, espérate. ¿Cómo es posible que las dos damas, el mismo día, en el mismo laboratorio, a las 2 le baja la hemoglobina? Imposible. Los mismos 5 puntos. Esto es error de laboratorio. Vayan y repítanse, por favor, ahora mismo aquí, en que está aquí al lado mío, repítanse un CBC Stat a las 2. 15 y 14 tenían de hemoglobina. Wow. Porque no estaba calibrada la máquina del laboratorio. Cuando uno vea cambios en resultados que son raros o alterados o muy cambiantes, repítalo. Y tú sabes cuándo nos pasó eso. Mire, sabrá Dios, eso fue hasta un bajón, como lo que empezamos a hablar en el otro podcast. ¿Tú sabes cuánto nos pasó mucho eso después de María? Por las máquinas, con el problema del apagón, de la manía, se descalibraron muchas máquinas. Y vuelvo y lo digo, Luma y ese revolú eléctrico también hace daño a las máquinas de laboratorio y puede alterar la calibración y puede haber resultados que hay que sospechar, no rápido dar un tratamiento porque pues tuve la malicia, tal vez los años que no tienen esto y no quiten el hierro ese, se lo empezaron ayer, quita ese hierro, esto está bien, eso fue un error de la máquina de laboratorio. Pues ya vio, mire,
O sea, todo eso son cosas. Eso ChatGPT no ¿No lo te lo sabe dice? ni Google, porque son personas que tienen la experiencia, el entrenamiento, Exacto. el bagaje, fueron a estudiar, y eso es bien importante que los pacientes estén bien conscientes de eso. Y parece que el médico los cuida, el médico está pendiente, y el médico que lo conozca por muchos años sabe, lo conoce, y ella se envuelve y sabe cómo llegar al paciente porque nos conocemos hace muchos años. Tengo pacientes desde que empezaron conmigo la práctica. Wow. Y están viejitos ya, pero están bien contentos. Y dice, doctor, ¿cuántos años Eso es como una familia. Y yo digo, ya. tengo 28 años contigo. ¡Wow! 28 años. Y ya, tus hijos han venido por aquí ya, de Eso pacientes. es parte de la familia. Es parte de la familia. Gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre. Éxito siempre en todas sus gestiones. Y gracias a ti y gracias por la invitación. Amigos, hasta aquí el consultorio. Será hasta la próxima.